Reciban sus asientos, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Muy bienvenidos a aquellos que están siguiendo por las redes sociales la palabra del Señor. Bueno, esperamos que sea una bendición para usted también en esta mañana. En la palabra del Señor encontramos claras indicaciones, enseñanzas sobre un tema que es tan importante como la paternidad. Usted sabe que la paternidad no es lo mismo que tener hijos. Son dos cosas completamente distintas. Y al hablar de paternidad, quisiera referirme no solamente a los papás masculinos, sino también a las mamás. Es decir, al conjunto, papi y mami. La paternidad, porque la paternidad se ejerce de una manera colaborativa entre ambos. Y hermanos, hermanas, la verdadera paternidad se nos muestra en la palabra del Señor. Y quisiera tener un momento con ustedes ahora para leer una porción de la palabra del Señor que nos muestra, nos indica, nos da cierta luz sobre este tema que es tan importante. Cómo ejercer una paternidad victoriosa, una paternidad fuerte, una paternidad que marque un rumbo en nuestros hijos. Claro, los jóvenes pueden decir, bueno, nos vamos de paseo, esto es para los papis, para el papi, para la mami, no tiene nada que ver con nosotros. Recuerden que un día ustedes van a ser papás o van a ser mamás. Y este consejo les sirve. Pero aún más, si no estás en condiciones de ser papá o de ser mamá, esta palabra también es para ti. Porque nos muestra a Dios como el verdadero Padre que nos marca el camino, que nos marca el sendero por el cual debemos caminar. Vamos a la palabra del Señor. Le invito a que usted abra, por favor, su Biblia en Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Ya en alguna oportunidad hemos tomado un tiempo para compartir este pasaje. Usted que ha estudiado la palabra o seguramente que la ha leído, recordará de qué trata. Es la historia del hijo pródigo, sí, es la historia del hijo pródigo. Y vamos a centrar un poquitito nuestra atención en esa historia. ¿Lo encontraron? El Señor Jesús hablando a las multitudes, particularmente a sus discípulos, les cuenta esta historia. Y dice la palabra, también dijo el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cómo es el verdadero Padre que nos muestra la palabra de Dios, que nos muestran las Escrituras? Consideremos en este breve pasaje algunas quizás características del verdadero Padre que nos muestra las Escrituras. Encuentro en un análisis muy, digámosle así, de tipo superficial, porque alguien dice en algunos lugares, hay tanta tela de cortar de esta palabra, ¿verdad? Pero lo que nos muestra a primer golpe de vista es que la verdadera paternidad cuenta con una característica que es un amor inalterable. Un amor inalterable. Nada, el amor del Padre, nada puede alterar el amor del Padre a sus hijos. Esa es la verdadera paternidad. Un amor inalterable. Es por ese amor que este padre de nuestra historia, aunque su hijo se había comportado de una manera completamente descortés con él, le había pedido la herencia en vida y se había ido a buscar su propio destino, pero sin la bendición de su padre, y vamos a ver después lo importante que es. Quizás en rebeldía, pero encontramos aquí que la demostración de ese amor inalterable hacia sus hijos llevaba a su padre a estar permanentemente esperando por él. Permanentemente esperando por él. Cuando usted fija su vista en las Escrituras y mira un poquitito con detenimiento, dice que el padre lo vio cuando aún estaba lejos. Cuando aún estaba lejos. Y esa es una indicación de que su padre estaba permanentemente esperándole, mirando el camino para ver que su hijo volviera. Su corazón estaba con su hijo. Su hijo no dejó de ser su hijo. Su hijo no dejó de ser su hijo, aunque estuviese en el lugar que estuviese. Y debemos aprender de esta realidad. Nuestros hijos, papi y mami, nuestros hijos, nuestras hijas, son nuestros hijos, son nuestras hijas, donde quiera que sea que estén. Y como quiera que sea que estén.
Y hemos de amarles con el amor que Dios nos muestra en las Escrituras. Por supuesto, el amor que Dios nos muestra en las Escrituras no nos hace decir está todo bien, no importa lo que hagas. No, quiere decir que nuestro corazón está con ellos y nuestro deseo de su bendición está con ellos. Fíjese que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, nos amó, nos ama y nos amará independientemente de cuál sea nuestra situación. ¿Quién de los que estamos aquí o de los que están en sus hogares, en sus lugares, compartiendo esta reunión, no se ha equivocado? ¿No ha cometido alguna falta o ha tenido alguna falla? Por allí quizás alguna falla de comportamiento, alguna falla de emociones, en fin, alguna situación, algún traspié, en algún momento nos hemos ido a la banquina por completo o a medias, pero nos hemos equivocado. Y la pregunta es esta: ¿Dios nos ha perdonado? ¿Dios nos ha dado una nueva oportunidad? Y la respuesta es sí. Cuando nos volvimos al Señor, cuando nos volvimos a Él, Dios nos perdonó. Y esa ha de ser nuestra actitud con aquellos que son nuestros hijos. Esa es la verdadera paternidad. La verdadera paternidad no exige hijos perfectos, sí hijos perfectibles. Hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, uno de los pasajes predilectos que tengo, se nos muestra a que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que Él, al ver la necesidad, cuando Dios vio la necesidad de la humanidad, vio tu necesidad, vio mi necesidad, arbitró todos los medios para que nosotros pudiésemos volvernos a Él, perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras vidas y rehacernos, restaurarnos, volvernos a nuestro sitio original. Dios jamás nos cerró la puerta. Dios jamás nos dijo: vos ya no sos mi hijo, ya no tenés oportunidades. Dios siempre mantuvo la puerta abierta. Vuelvo a reiterar, no para que nosotros hagamos lo que se nos da la gana, no para decir que nuestro pecado estaba bien, sino para ayudarnos a restaurarnos y retomar nuestro camino en el Señor. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nuestro Padre lo dio todo por nosotros. Es en virtud de ese amor inalterable que Dios estuvo dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros. Todo. Nunca cerró la puerta. Romanos 5:8 nos dice algo interesante, porque nosotros no somos merecedores del amor de Dios. Sin embargo, Él envió a Jesucristo para dar su vida por nosotros. A veces, hay situaciones que llevan a ciertas rispideces, pero hermanos y hermanas, nuestro amor por nuestros hijos tiene que permanecer inalterable. Por supuesto, vamos a orar, vamos a rogar, vamos a llorar, vamos a clamar, pero les vamos a amar. No vamos a estar de acuerdo quizás con sus conductas equivocadas. No podemos estar de acuerdo con el pecado. No podemos estar de acuerdo con aquello que deshonra sus propios cuerpos. No podemos estar de acuerdo con esto. Pero sí podemos rogar por ellos y tenderles la mano y decir: aquí está el camino en el nombre del Señor. El deseo de nuestro Padre Celestial y el deseo de la verdadera paternidad es la restauración completa de nuestra vida. Es lo que pasa con Dios, con nosotros. Usted se da cuenta que cuando el hijo vuelve, en realidad el hijo se fue y tuvo una experiencia malísima. El hijo se fue y fracasó.
Fracasó por desobediente, fracasó por arrogante, fracasó por orgulloso, fracasó por desobediente, fracasó porque se alejó del Padre. Fracasó. Él quiso vivir su vida, dijo, bueno, vamos a hacer lo que se nos da la gana, perdió todo lo que el Padre le había dado, aún hasta perdió su propia honra. Y cuando estuvo allá en el lodo, cuando estuvo en el pozo, dice, bueno, voy a volver a mi Padre. Tocó fondo. Y cuando vuelve al Padre, el Padre no le echa en cara las cosas que había pasado. No le echa en cara, vos me hiciste esto, me hiciste aquello, sino que lo que el papá hizo, le brindó la posibilidad, le brindó la oportunidad de ser restaurado. Y por supuesto hay mucho que hablar de esto, mucho que meditar de esta restauración. Porque si el hijo debe ser restaurado, el papá tiene la disposición de restaurar a su hijo, y aquí va para los hijos tenemos que tener la grandeza de espíritu de aceptar esa restauración, porque sabemos que es para nuestro bien. ¿Qué padre de ustedes, si su padre le pide pan, le va a dar una serpiente? ¿Qué padre puede desearle el mal a su hijo? ¿Qué padre puede aconsejar a su hijo o a su hija para que le vaya mal, para que fracase en la vida? Solamente alguien que no tiene a Cristo, solamente alguien que está completamente cegado. Pero un padre cristiano, un padre que ha conocido a Dios, por más que su hijo o su hija esté equivocada, le va a aconsejar para bien de su propia vida. Fíjese que en este proceso de restauración Dios desea sanar las heridas del alma. ¿Cómo expresa eso el papá? Cuando ve que su hijo está viniendo, el padre sale corriendo y dice que se echa a su cuello y lo abraza. Eso es sanidad. Eso es sanidad. Eso es estar allí con su hijo. Yo no sé si habrá tenido ese padre la costumbre que por ahí tengo yo de agarrar y abrazar y apretar y decir, no, manifestar ese cariño. Pero ese hijo no se pudo olvidar jamás de ese abrazo de su papá. Él venía fracasado, él había sido desobediente, seguramente venía maloliente, no sé, venía en las últimas. Sin embargo, su padre fue y se echó a su cuello y lo abrazó. Sanar las heridas del alma. En ese abrazo el padre estaba diciéndole, hijo, vamos que podés, vamos que podemos. De esto vamos a salir juntos, de esto vamos a ir adelante. Sanar también nuestro corazón, limpiarlo de todo sentimiento de culpa. Que a veces cuando fracasamos, nosotros mismos nos echamos la culpa y nos cerramos la puerta y no podemos recibir la restauración de Dios porque nos cerramos justamente a esto. El diablo, Satanás, nuestro enemigo, él se goza en acusarnos más de la cuenta. Él se goza en acusarnos. Él nos dice, ¿ves? Ya no vas a poder salir adelante, ya no vas a poder surgir, ya tu vida se terminó, con esto fallaste, ya demostraste que no podés salir adelante. Pero cuando este papá vino a su hijo, lo abrazó, no solamente estaba sanando las heridas de su alma, sino también estaba diciéndole, hijo, no está nada perdido, comencemos otra vez. Vamos otra vez. Encuentro que el hijo trata de explicarle al padre. El hijo trata de decirle, padre, he pecado. Y el padre es como que no le hace caso, no le presta atención a lo que está diciendo, sino que inmediatamente le dice a sus ayudantes, a sus colaboradores, les dice, traigan un vestido nuevo, traigan zapatos nuevos y pongan un anillo en su dedo. Todo esto tiene una simbología muy interesante.
nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, sana el Señor también. Y esto está en los zapatos. Pónganle un zapato nuevo, un calzado nuevo. El Señor sana tu pasado. El Señor sana tu pasado. No sé los errores que has cometido. No sé por qué caminos hemos andado. No sé cuánto nos hemos ensuciado en nuestras vidas. Cuánto se ha ensuciado nuestro corazón, nuestra mente o nuestros sentimientos. El Señor hoy tiene zapatos nuevos para nosotros. El Señor sana nuestro pasado, el Señor sana nuestro presente y nos da una posibilidad de un nuevo camino en el futuro. Sana nuestra economía. Fíjese qué tremendo, la sanidad, la restauración de Dios es completa. Sana nuestro corazón, sana nuestra alma, sana nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nos libera del sentimiento de culpa, perdona absolutamente todos nuestros errores, pero también sana nuestra economía. ¿Cómo? Y el hijo cuando estaba fuera del padre, cuando estaba lejos, estaba muriendo de hambre. Y aquí cuando llega a su padre, ¿qué es lo que recibe? Una fiesta, recibe provisión, recibe lo que no tenía fuera de su padre. Dios quiere sanar tu economía también. Dios quiere sanar tu economía también. A veces en la sanidad de nuestra economía necesitamos aprender a administrar los recursos que Dios nos da. Por eso es importantísimo lo poco o lo mucho. Pero es importantísimo, usted dirá, bueno, lo mucho en este momento no. Bueno, lo poco. Dios nos tiene que enseñar a administrar lo poco. Lo poco, lo poco. Si administramos bien lo poco, estaremos en capacidad de recibir más de parte del Señor. Esto es una ley. El Señor dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, cuando yo administro correctamente lo poco, cuando yo cuido, cuando yo valoro lo poco que tengo, lo poco, tengo un solo par de zapatillas, bueno, no lo maldigo, lo bendigo. Le digo, gracias Señor por estas zapatillas, gracias Señor. Gracias Señor, son hermosas Señor. Qué lindo Señor, porque tú me das, no me estoy quejando, estas zapatillas de porquería que ya no me sirven, están fuera de... Estamos maldiciendo lo que tenemos, estamos malgastando lo que tenemos y Dios no nos puede dar más porque no lo valoramos. Esa camisa, ese pantalón que tenés, esa remera, en fin, esa casa, ese auto, lo que tengas, lo poco, bendecí lo poco, cuidá lo poco, administrá correctamente lo poco y vas a estar tú y yo en capacidad de tenerlo mucho. Como iglesia, amados hermanos y hermanas, pongamos en práctica estos principios. Cuidemos lo que tenemos como iglesia. Tenemos un solo micrófono que falla y que hace ruido. No lo maldigamos, este micrófono de porquería y lo tiramos. No. Cuidémoslo y démosle gracias a Dios. Al menos tenemos algo. ¿Me explico? Cuidemos los que estamos aquí en plataforma, cuidemos los cables, cuidemos los instrumentos, guardemos las cosas, limpiémoslas. Seamos responsables con lo que tenemos. Cuidemos las sillas, cuidemos la limpieza, cuidemos el orden. Cuidemos a nuestros hermanos y hermanas. Seamos responsables y vamos a ver cómo Dios cada día nos va a ir dando más. ¿Por qué? Porque somos responsables con lo que tenemos. Dios nos va a bendecir porque Dios también sana nuestra economía. La verdadera paternidad sana la autoestima. La verdadera paternidad afirma la autoestima, aunque se haya fallado. Como decía hace un momentito, cuando fallamos, normalmente sentimos ese sentimiento de culpa, esa culpabilidad extrema que el diablo pone allí sobre nuestros hombros, sobre nuestra mente, y no nos podemos desligar de eso. Pero yo veo en el Padre que Él sanó la autoestima de su Hijo. ¿Cómo? Dice, pongan un anillo en su dedo. Mi confianza está en ti, porque en aquel tiempo ese anillo era símbolo
de autoridad. Con ese anillo se firmaban los documentos de la familia. Y el padre estaba diciendo, hijo, reafirmo mi confianza en ti. Reafirmo mi confianza en ti. Una vez que has sido lavado, una vez que has sido limpiado, una vez que tenés tus vestiduras nuevas, aquí está el anillo de autoridad. Por eso les digo, la restauración es un proceso. Fíjese que el padre no le dio el anillo cuando todavía venía caminando, porque necesitaba el hijo, y esa es la verdadera paternidad. El hijo necesitaba transitar un trayecto. El hijo necesitaba primero ser limpio, ser revestido. Necesitaba primero darse cuenta y aceptar que debía caminar por un nuevo camino, y recién después de eso se le da el anillo. La autoridad es un proceso, no debemos invertir los procesos. Esa es la verdadera paternidad, pensar sabiamente. En tercer lugar, la verdadera paternidad es el deseo de la bendición sobre nuestros hijos. Es el deseo de la bendición sobre nuestros hijos. El hijo se fue, y volviendo a esta historia, sin la bendición del padre. Se fue. Dice que se fue. Para aquellos que tienen conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, saben lo importante que es y que significó para ellos la bendición de los padres. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Ellos esperaban su bendición. Ellos esperaban la bendición del Padre. No se movían si no tenían la bendición del Padre. Ahora, el hijo, cuando vuelve, el hijo de nuestra historia, cuando vuelve buscando la bendición del Padre, porque él se dio cuenta que necesitaba la bendición del Padre, que sin la bendición del Padre no podía andar. Y les aseguro que quienes no contamos con la bendición de nuestro Padre terrenal, a veces nos sentimos muy huérfanos. Pero gracias a Dios que mi Padre Celestial me ha bendecido y me bendice, y busco su bendición. La bendición del Padre no es, hijo, anda y haz lo que se te dé la gana. La bendición del Padre es ganarte el pan de cada día con el fruto y el sudor de tu frente. La bendición del Padre es, hijo, hija, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu corazón. La bendición del Padre es mostrar el camino. La bendición del Padre es hablar bien de los hijos. Hablar bien de los hijos. La bendición de los padres. Hay hijos que les cuesta un poco más entender algunos principios, pero nunca hables mal de tu hijo. Nunca lo maldigas. Ah, no, pero yo no lo maldigo, pastor. ¿Cómo no? ¿Cuántas veces he escuchado a padres decir, este es un cabeza de alcornoque, o esta es una vendida, es una esto y es aquello? La estás maldiciendo. ¿Cómo podemos maldecir aquello que nosotros hemos dado nuestra vida por ello? Que tiene un problema, puede ser que tenga un problema, pero no lo maldigas. Confesá bendición, confesá fortaleza, confesá sobre él, bendecilo, vas a salir adelante. Está teniendo un problema, está en una adicción, está envuelto en este problema, está envuelto en aquello, pero yo creo que Dios lo va a sacar. Eso es bendecirlo. ¿Le cuesta estudiar? Hay una materia que ha rendido 5 o 6 veces. Jamás le recibas en tu casa diciéndole, sos un burro, sos una burra, no sabes nada. No.
Por el contrario, confesá bendición. Recibilo, abrazalo. Ya viene con un sentimiento de fracaso. No le hagas sentir más fracasado. Hacele sentir que estás ahí para recoger sus pedazos y armarlo nuevamente. Que lo vas a acompañar, que lo vas a asistir, que si no podés ayudarle en sus estudios o en eso porque vos no pudiste estudiar, al menos vas a estar orando, al menos vas a estar acompañándole. Padres, por favor, bendigamos a nuestros hijos. Papi, mami, bendigamos a nuestros hijos. Esa es la verdadera paternidad. Esa es la verdadera paternidad. Y un párrafo para los hijos. Para los hijos. Deseen la bendición de sus padres. Cuando van a salir, nunca salgan enojados con sus padres de su casa. Sea lo que sea que haya sucedido, pidan su bendición. No saben si van a volver a verlo. No saben qué va a pasar en la calle. No saben qué va a pasar con él o con ella en el trabajo. Y podríamos aplicar este principio para los matrimonios. Yo creo que debe ser muy triste que el último recuerdo con un ser amado sea una discusión o sea una maldición. Por eso evitémoslo. Yo veo aquí en el Padre, cuando el Hijo se fue sin la bendición del Padre, el Señor Jesús no dice que el Padre hizo algo, nada. Sencillamente salió a esperarlo. Sencillamente lo estaba esperando. Yo no encuentro que el Padre al hijo mayor, cuando el hijo mayor se le planta y le dice, no, vos, es como, no encuentro que el Padre critique al hijo menor. No encuentro que el Padre hable mal del hijo menor. No encuentro eso en la palabra. Lo que encuentro es una realidad. Este tu hermano estaba perdido, pero ahora ha vuelto. Y hay que alegrarse, hay que... Oh, qué maravilloso, los tengo a los dos ahora. Hijos, reciban la bendición de su Padre. Deseen la bendición de su Padre. Sean grandes o sean chicos. Padres, cuando sus hijos van a salir, que se van a la escuela, que se van a estudiar o que van a trabajar, bendíganlos. No necesita estar 3 horas orando por él. Ustedes saben cómo son los pibes. Dale, que ya viene el colectivo, que esto, que aquello. Bendíganlo. Hijo, te bendigo. Un beso, un abrazo, una caricia. A algunos no les gusta, pero una pasadita de mano sobre la cabeza, en la bendición. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros. Nunca salgamos de nuestra casa sin la bendición de nuestro Padre Celestial, sin haber tenido ese encuentro con nuestro Dios. Dios es el Padre de los padres. Dios nos ama incondicionalmente. Si le has fallado a Dios, Él está aquí para restaurarte. Él te recibe. No importa cuán grande, cuán fea haya sido esa falla, pero Él quiere restaurarte. Quizás tengas que restituir, tengas que pedir perdón a las personas. Quizás tengas que pagar por tu deuda. Quizás tengas que pagar por tu deuda, porque algunas veces
Las fallas que cometemos tienen que ver con situaciones en lo civil y a veces hay que pagar con algún servicio o algo así. Quizás, pero tenemos que estar dispuestos porque es parte de la restauración. Es parte del trato de nuestro Padre con nosotros para ayudarnos a salir adelante, a superar nuestros errores y nuestras dificultades. Los patriarcas bendecían a sus hijos y para ellos era fundamental. El pródigo se fue sin la bendición. ¿Y se acuerdan de alguien que también tuvo un poco la bendición del Padre y la vendió? Llorando después la reclamó. Y Jacob se la dio. Isaac, perdón. Esaú menospreció la bendición del Padre y después con lágrimas la deseó. No menosprecies la bendición de tu papá, de tu mamá. Cuando salgas, chicos, cuando salgan de casa, papi, mami, bendecime, por favor. Tu padre te va a mirar con un ojo grandote así, porque si yo no voy a la iglesia, ¿cómo te voy a bendecir? Bueno, decime algo lindo. Decime algo lindo de mí. O al menos, decime que me querés. No hay nada mejor que salir de casa con ese espíritu, con esa bendición. Padre, enséñanos a ser verdaderos padres. Amén. Oramos al Señor, muchachos, chicas. Padre, en el nombre de Jesús,